Vamos a leer, por favor, si me acompaña, quiero leer Please come to Hebreos capítulo 10, Hebrews 10, el verso 5 al 7. verses 5 to 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de Jesús antes que tuviera cuerpo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, le dijo Jesús al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, obviamente por el pecado, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús, ¿verdad? Al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el 10, y en esa voluntad de Jesús en obediencia al Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El día de hoy, antes de entrar con los dones del Espíritu, quisiera examinar la obra del Espíritu Santo The work of the Holy Spirit en la vida de Jesucristo, in the life of Jesus, en todas las etapas de la vida de in Jesucristo. all stages of the life of Jesus. Con esto quiero decir Meaning que si Jesucristo that if Jesus no hizo nada sino por el Espíritu, didn't do anything but only cuanto through the más Spirit, nosotros how much more us necesitamos al Espíritu Santo. we need the Holy Spirit. Y voy a tratar de resumir esto lo más breve posible. We'll summarize it. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, cuando Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, le dijo al Padre, Jesus said, here I am, send me. el Espíritu Santo estaba listo, The Holy Spirit was ready porque el que engendró a Jesús because the en one el vientre de María that put fue el Espíritu Santo. Jesus in the womb of Mary was the Holy Spirit. La primera obra que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús es concebirlo In the life of en el Jesus vientre de was María. put Jesus in No the voy a womb leer of todos Mary. esos pasajes porque no quiero detenerme, pero usted lo puede leer. Eso está en Lucas 1, Luke 34 y 35 1:34 to 35. y en You Mateo can 1, read it. 19 al 21. Matthew 1:19 to Después de 21. esa obra After that work que el ángel le anunció that the angel announced a María que iba a dar to a Mary luz that she was going to give birth, el Hijo de Dios. the Son of God, Y le pondrás por nombre and you will name Jesús, him Jesus, porque él salvará because he will a su save pueblo de sus his pecados. people of their sins. Las personas todas en la tierra People all tenemos muchas on necesidades. earth, we have too many needs. Y a And veces, sometimes cuando no entendemos, when we don't understand, pensamos que we tener think los bienes materiales that es having más wealth importante it's more que important tener a Dios en nuestras than having vidas. God in our lives. Pero lo más grande es But tener the a Dios. greatest is to have God. Y Dios envió a Jesús And God sent Jesus para remover el pecado y la to maldad de remove nosotros. the sin and evil from us. Eso quiere decir Jesús. Meaning Jesus. Cada vida necesita a Every Jesús. life needs Jesus. Y Jesús es el enviado And Jesus is the sent por one Dios by God a usted, a cada ser to humano. you, to every human being. El Mesías, The Messiah, el Salvador, the Savior, el ungido. the anointed. Él vino a hacer esa He obra. came to do that Nadie work. la hizo, No one did it, sino Jesús por el but Espíritu. Jesus through the Holy Spirit. Toda la obra que hay de Dios en su All the persona work of ha God sido in hecha you has been por done Jesús, by Jesus por su Santo Espíritu. through the Holy Spirit. Vemos también al Espíritu Santo We see the operando Holy Spirit operating cuando Jesús se bautiza. when Jesus was baptized. Cuando Jesús se bautiza, When dice Jesus que was baptized, lo sumerge en el agua, Juan, he was submerged y cuando in the water. sale del agua, When he comes out, los cielos se abren the heavens open, y ve descender Juan and John sees al descending Espíritu the Santo. Holy Spirit, No es una paloma como muchos not piensan, like como dove, paloma. like a dove.
La forma de the volar form of flying. como paloma no es Like una paloma. A dove. It's Es not una a dove. persona. It's a person. El Espíritu de The Dios Holy es una Spirit is a persona como person con la misma figura que usted tiene. with the same figure as you have, Y habla, and speaks, y siente, and feels, y opera. and operates. Él es el Espíritu That Santo. is the Holy Y él Spirit. vio Juan cuando And he estaba saw descendiendo. him descending. Los cielos se le abrieron The heavens y se opened, oyó una voz and there en lo was alto a y dijo, voice said, este es mi Hijo "This amado, is my son, beloved, en quien yo tengo in whom I am complacencia. pleased." ¿En qué se complace Dios? In what is God pleased? En la obediencia. In obedience. Dios no se complace God is con not los pleased sacrificios. with sacrifices. Dios se complace God is en la pleased obediencia. in obedience. Muchos queremos Many want chantajear to a Dios ofreciéndole sacrificios offer sacrifices para que nos acepte en so that nuestras He desobediencias. accepts our disobediences. No es así. But it's not like this. Dios no hace eso. God does not do that. Ok, luego dice, vemos a al Espíritu Santo We see the Holy Spirit posando sobre Jesús en el bautismo. coming over Jesus during the baptism. Lucas 4.1, no sé si quiero que Luke vaya conmigo y 4:1. lo lea. Please come. Lucas Luke 4.1. 4:1. Gracias, Jesús. Y dice esto, después que fue bautizado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvía del Jordán. ¿Qué fue en el Jordán? El bautismo. Acababa de pasar el bautismo. El Espíritu acaba de descender sobre él. Y dice que salió lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? What for? ¿Por qué por qué el Espíritu Santo lo llena y luego lo expone? Why did the Holy al Spirit fill desierto? him and then exposed him to ¿Qué the hay en el desert? desierto? What is in the desert? El desierto es una The sequedad de desert Dios. is dryness of Es God. una It es un is estado donde uno no a state siente a Dios, where you hermano. don't feel God. Solo siente problemas You just feel y problems, muchas adversidades many y no vemos adversities, solución. and we don't see Solo vemos solution. desesperación, We just see seco todo eso. desperation, dry everything. No hay refrigerio. Pero el Espíritu lo llevó al desierto The Holy Spirit took y him to lo the desert tuvo 40 días and had him 40 days sin comer. without eating. No habla que no bebió, habla que It tuvo hambre. doesn't say that he was thirsty. It says that he was hungry. Y estuvo 40 He días was sostenido 40 por days sustained by el Espíritu Santo, the Holy Spirit. no con su carne de Not by his Jesús. flesh of Jesus. Es por el It Espíritu. is by the Holy Spirit Lo sostuvo. that sustained him. Y luego al final, a los And in 40 the días, end, dice que after tuvo 40 hambre. days, he was hungry. Y permitió el Espíritu que viniera el tentador That the y tempter que lo came provocara a and desobedecer. provoked him to disobey. Tentar To tempt es provocar a alguien is to provoke que desobedezca a someone Dios. to disobey God. Y el Espíritu And the dejó Holy Spirit allowed it. que Jesús fuera For tentado Jesus to be directamente por el tempted diablo. directly by the devil. Y lo tentó And he por tempted sus him necesidades by his reales. real needs. La primera de ellas, First, el hambre, el hunger, cuerpo. body. Tenía hambre, He hermano. was hungry, brethren. Y viene el diablo, hermano, y le dice, bueno, And says, si well, eres el Hijo de if Dios, you are the Son of God, dile a estas piedras que se tell hagan these pan y rocks come. ¿Por qué tienes que pasar hambre? turn to bread and eat. Why should Tienes you be hungry? poder, You have hazlo. power. Do No it. necesitas a Dios. You don't need God. Pero ¿qué hace el Espíritu? But what does the Holy Spirit do? No solo de pan vive el hombre, Not only by bread does sino man de eat, toda palabra but que by sale de all la the boca de word Dios. that comes from the Ese mouth es el of God. Espíritu That is the Holy Spirit guiando a guiding Jesús. Jesus. Jesús es la Jesus la is voz, the voice, pero es el Espíritu but it is the fluyendo. Holy Spirit flowing. El Espíritu es el The que Holy destruye al Spirit diablo. is the one that destroys the devil. El Espíritu The de la Holy palabra. Spirit of the word. Y cuando eso hace, And when he does el diablo it, pierde. the devil loses.
Pero apenas le tentó el cuerpo. But he tempted only Ahora the viene body. otra tentación, And la now del there alma. comes the souls. Tenía que ser tentado He en had to todo be tempted in para everything ver to see si iba a poder if he justificar a was los going to be able to pecadores. justify the sinners. Porque alguien que es pecador no puede Because someone justificar a that is otro a pecador. sinner cannot justify another sinner. Y entonces el diablo And viene y le then the dice, devil comes and says, dice que lo llevó al pináculo del templo, la torre took del him to templo, the tower of the temple, y lo puso ahí arriba y le dijo, placed mira, him up there and said, look, si eres el Hijo de if Dios, you're the Son of God, lánzate abajo. throw yourself. Porque escrito está, Because dijo, it is written, he said, que el Señor va a enviar that sus the Lord ángeles will para send que tu his pie no se angels so that tropiece, your foot no te doesn't lastimes, stumble. aviéntate. Go, Y así throw cuando llegues yourself. allá abajo te vas a decir, And that ¡hey, way when you bravo! come Tú eres down, el Hijo de he's Dios. going to clap. You're the Son of God. ¿Qué le está tentando a What is he Jesús? tempting on Jesus? Su ego. His ego. Sí, Yes. yo soy grande, I yo am soy great, poderoso, I yo am soy, y powerful. empieza a hincharse. And it becomes to swell up. Pero Jesús no lo hizo, But Jesus didn't porque do el it. Espíritu Santo Because le the dijo, Holy Spirit said, escrito está it is también, written also, no tentarás you will al not Señor tempt tu Dios. the Lord your God. Segunda derrota. Second Su alma de defeat. Jesús fue The sellada. soul of Jesus was sealed. El ego The ego, fue cubierto, su alma fue sellada por el his Espíritu. soul ¡Pum! was covered by the Spirit. La tercera Third tentación, el Espíritu. temptation, the Holy Spirit. Dice que lo llevó a un monte de los más altos He was y le taken mostró todos to los a reinos mountain del mundo and was shown all y the su kingdoms gloria of the world and the glory of it, de ellos. of them. Y luego le sugiere, le And then dice, suggests, mira, look, todo esto te lo puedo all dar this I can give to you si tú te postras y me adoras. if you bow down and worship me. Si tú reconoces que If yo you soy tu recognize Dios. that I am your God. Si tú doblas tus If you rodillas bend ante your mí, knees yo te doy before todo me, esto. I give you all this. Y el Espíritu Santo, And the Holy Spirit, ¿qué le dijo? what did he say? Escrito está. It is written, Al Señor tu Dios adorarás y the solo Lord a Él your servirás. God will you worship and Su you will only espíritu fue serve him. sellado, hermano. His spirit was sealed. Fue sellado He was Jesucristo sealed, Jesus, por el Espíritu by the Santo. Holy Spirit. Él no puede aprobar algo que He no. cannot Oiga approve bien, something. el Espíritu Listen, Santo no puede the Holy aprobar Spirit algo que no cannot ha sido approve aprobado. something that has not been approved. Tiene que pasar para It ser has aprobado, to pass to be approved. aunque era el Hijo de Dios. Even though he was the Son of God, Tenía que pasar. he had to go through Ahora, it. Now, en las tentaciones el in the Espíritu Santo le dio la temptations, the Holy victoria, Spirit hermano. gave him victory. Ahí mismo en Lucas Luke 4:14. 4:14, Vaya conmigo y lea please conmigo. come. Dice esto. Dice el subtítulo, Jesús principia su ministerio. ¿Cómo lo hace Jesús? How did Jesus do Y it? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo sale How did Jesus Jesús come out? para ir a libertar a los Go cautivos? to deliver the captives? En el poder del In the Espíritu, power of the hermano. Holy Spirit, brethren. Jesús no hizo la obra Jesus por su didn't do the carne, work by his flesh. sino en el poder del Espíritu, The hermano. power of Salió the Spirit. sellado por el He was Espíritu sealed Santo. by the Holy Spirit. Y el Espíritu, And the Spirit, cuando unge, when he ya no es que está dentro, it's not that it's inside, pero también está sobre. but it is also over. Cuando el Espíritu está When the Holy sobre, Spirit is over, es lo que se llama la unción. it is the anointing. Cuando está sobre. When he is over, Cuando está sobre, el when Espíritu he es poderoso. is over, he is powerful. Y salió el Señor And the Lord came en el poder del Espíritu, in the power of the Spirit, no en su carne, not in his flesh, porque tenía una misión: because he had a mission redimir a todos los to pecadores. redeem all the sinners. Pero eso no se puede hacer con la carne. But it cannot be Se done tiene with que the hacer flesh. con el It has to Espíritu. be done with the Spirit. Zacarías dice, Zacharias says, no con ejército, not with an army, ni con fuerza, nor with strength, sino con but with mi my espíritu. Spirit. Dios usa su espíritu God uses your spirit para hacer todas sus to obras. do all your works. Cuando vemos eso, hermano, When we see this, brethren, vemos a Jesús haciendo we cosas see Jesus maravillosas. doing marvelous things.
Después, hermano, Then, brethren, Jesús Jesus, en Lucas 4:16 dice que fue a su tierra donde él creció. where he was raised. Y se lo voy a leer porque esto sí lo tomé así. En el verso 16, vino a Nazaret. ¿Cómo venía Jesús? En el poder del Espíritu. A ver, digas eso. Jesús venía en el poder del Espíritu. Quiero decir que Jesús ya traía el Espíritu sobre, hermano. Ya venía poderoso. Ya nada lo podía, hermano. Eso era resistir a Dios. Y entonces, hermano mío, el 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén. Pero Nazaret fue el lugar a donde se fue a vivir Juan después que los persiguió Herodes. Cuando lo regresó de Egipto se fueron a vivir a Nazaret. Porque estaba escrito por el profeta que se tendría que ser llamado Nazareno. Y Jesús creció en su infancia en Nazaret. Pero él no nació en Nazaret. Él nació en Belén. Ahora observe esto. Dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, quiere decir en sábado, entró en la sinagoga. Usted puede ver a Jesús entrando a la sinagoga y mucha gente ahí, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Mire, hermano, el Señor es maravilloso. Y dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Pon el 18. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, por cuanto me ha ungido. Hermanos míos, ¿para qué es la presencia del Espíritu sobre Jesús o sobre cualquier creyente? ¿Cuál es el propósito del Espíritu en la vida de las personas? Lo que vamos a leer es para eso la unción. Si uno no se ocupa de las cosas de Dios, no necesita unción. Solo los que se meten al terreno espiritual necesitan al Espíritu. Porque cuando alguien va a hacer la obra de Dios, pelea contra demonios. Y los demonios con la carne no los vencemos, los vence el Espíritu. Ahora observe lo que hace la unción, hermano, la obra del Espíritu Santo. Dice en el 18, la segunda parte del 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El evangelio, la salvación. Cuando usted va a decirle algo a alguien, usted no puede ir con su carne, hermano. O si va, no va a pasar nada, solo va a perder su tiempo. El hombre no puede salvar a nadie, hermano. Es el Espíritu. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oh, ¿todo eso son obras del Espíritu? Sí. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo sobre Jesús. En Isaías habla y todavía tiene otras partes que están más extendidas que aquí. Él vino a romper las cadenas, a abrir las cárceles de los presos. Mucho creyente está en cárceles, aunque están en Cristo. Porque el Espíritu Santo no ha venido a romperle las puertas. Pero para que la rompa tiene que dejarse la persona, hermano. Si no, no suceden cosas. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí empiezan los problemas. Hermanos míos,
Dios puede ungir God can anoint a cualquier persona any person que le ame de verdad that loves him truly y que se limpie. and that cleanses themselves. No importa It su doesn't matter pasado their past o su familia or their family o cómo vivió en el or how pasado. they lived before. Cuando la gente mira When people see la condición de las the personas, condition of the, quiero leérselo para que Let's read it. no me desvíe mucho de esto. Me quedé en el 23. 23, Dijeron ellos, ¿no este es el hijo de José? ¿Cómo tiene esto? how can he have Pero this? si te acuerdas cuando jugábamos canicas y You nos remember peleábamos, we played marbles and we fight? ¿te acuerdas? You remember? Y desechaban And they rejected lo del Espíritu. that Dice which was from entonces, the Spirit. y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Dice la palabra que Jesús The word says that Jesus no pudo hacer grandes milagros en could not Nazaret. do great miracles in Que Nazareth. sanó a He algunos healed some y por la imposición de sus and manos, by the imposition of pero la hands. mayoría But the majority no recibieron. did not receive. No hizo milagros He didn't do muchos, miracles many porque rechazaron because they rejected al que estaba sobre the él. one that was over him. Ellos estaban viendo a él, no al They que were estaba seeing sobre él. him, not the one that was over him. Y por eso And this is no why recibieron they did not receive la liberación the de la deliverance unción. of the anointing. Los creyentes cuando rechazan Believers, when they reject el vaso the vessel, y no pueden ver la they unción, cannot see the anointing. ellos no son liberados They are not set free porque rechazan al que because los they libera. reject the one that sets free. Rechazan al They Espíritu. reject the Holy Spirit. Y esto les pasó a esta And gente. this is what happened to these people. Entonces le dijo, de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nadie. No one. ¿Por qué no lo aceptan, hermano? Why didn't they accept Yo creo que him? le deberían aceptar mejor, puesto que lo conocen. Mira cómo ha transformado Dios su vida y mira, y en lugar de aceptarlo, ¡pum!, lo desprecian. Así reacciona la humanidad. En el verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón no era de Israel. Dios le envió a Elías, a una mujer que no era parte de los judíos. ¿Pero por qué? Bueno, no, Dios envió a Jesús para los judíos, sí, pero los judíos rechazaron la unción. Y cuando alguien lo rechaza, Dios se la tiene que dar a alguien. Cuando Dios habla, hermanos, y da palabra, la palabra está fluyendo. La palabra es para los que están. Uno quiere el bien para toda la iglesia, pero de repente viene uno que apenas se aparece y la agarra, hermano, y se la lleva, hermano. A mí me pasó una experiencia. A la luz del sol, a las 11 de la mañana, el hombre me dijo, ore por mí para que tenga hijos. Levanté mi mano. Padre, en el nombre de Jesús, dele a sus hijos. Tiene 2. Hermano, y no se congrega. Hace unos días atrás le dije, joven, ¿de quién eres hijo? Who are you son of? Se turbó. He was disturbed. ¿De quién eres hijo? Who are you the son of?
¿Soy hijo de Dios? I'm son Oh, of God. ok. Oh, okay. Qué bueno que seas hijo de Dios. How good that you are. Cuando Dios habla When God speaks y uno recibe, and we receive, no está hablando la persona, it's mis not the person preciosos speaking, hermanos. precious brethren. Entendamos Let's eso. understand this. Es el It's Espíritu the de Holy Dios. Spirit of God. Y cuando fluye, uno tiene And que when it creer y flows, agarrar. we Y need cuando to agarras receive it and grab y it. ejecutas, Dios lo And when you cumple. execute it, God fulfills Esa es la razón it. por la cual That la is the iglesia a reason veces, why the hermano, church se ha quedado sometimes corta en has been recibir. short in receiving. Porque oyen, Because they pero hear no and hear, entienden but they don't understand que es el Espíritu that que está it is the hablando. Holy Spirit speaking. Él vino a libertar He a los came to cautivos. deliver Él vino a sanar los corazones quebrados. A lo que sea. Él vino a eso. Pero tiene que recibir. Esta gente, hermano, le rechazaron a Jesús. En el 26, el 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro que no era del pueblo de Israel. ¿Por qué los leprosos de Israel no fueron sanados? Porque rechazaron al Espíritu que posaba en Jesús. ¿Se acuerda de la mujer sirofeniza de Siria? Otra que cruzó la frontera y se metió adentro de Israel. En la frontera y iba, Jesús, Jesús, sana a mi hija, échale fuera al demonio. Y Jesús no le hacía caso. Y luego los discípulos le dijeron, Señor, Señor, esta mujer da voces, atiéndela. Y Jesús dijo, el pan no es para los perrillos. Mira, hermano, los perrillos se comen lo que era de los hijos. Porque los hijos no reciben lo que el Espíritu les da. La mujer dijo, sí, Señor, yo no quiero que me des el pan de la mesa. Dame de lo que se les cae de la boca. Dame de eso. Y dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Ve, y como creíste te ha sido hecho. Cuando llegó a su casa, su hija estaba libre del demonio. El Espíritu habla, uno cree. Y el Señor lo hace. No podemos vivir sin el Espíritu. Jesús no lo hizo sin él. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, estaban enojados contra él. Porque decía, ¿por qué sanó acá y allá? Y a nosotros nos dejó. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo, hermano. Lo iban a arrojar. Porque no les gustaba que el Espíritu Santo estuviera sobre ese ser, el hijo de José. La unción causa problemas, hermanos. La unción causa problemas, pero es lo que Dios da para ser libres. Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ok, hermanos amados. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo operó todo en Jesús. Y nosotros también tenemos que entender que necesitamos darnos al Espíritu para que Él obre en nuestras vidas y a través de nosotros lo que Él quiere operar en la vida de todos, en la vida de la iglesia. Cuando las personas rechazan al vaso que contiene la unción del Espíritu, rechazan también los beneficios de la unción. No son liberados. No son consolados. No son edificados. Quiero leerle, está en Isaías 61. Quiero que vea, por favor, los beneficios
el 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y mire, quiero que cuente con sus dedos Count with your fingers cada acción que hace el each Espíritu. action that Mire the lo que Spirit hace. does. Porque dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso es evangelio, ¿verdad? That's gospel. 1. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es quebrantamiento de corazón? What is brokenhearted? Cuando has perdido la esperanza, When they've lost the hope. necesitas al Espíritu. You need the Spirit. Necesitas al Espíritu que You Él need quiebre the eso. Spirit. Porque es una condición que no te deja entender, no Because it's a comprendes. condition where ¿Por the qué person estás así? is not El único que te puede understanding. liberar es el The only Espíritu one that Santo, can no set hay you free otro. is the Holy Spirit. There's no one else. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Cuando las personas están presos en When sus people are voluntades, captive hermano, in their wills, en vicios. in vices, ¿A quién necesitan? who do they Al need? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Y a los presos apertura de la cárcel. Tienen que sacarlos. They have to Hermano, be set free. hay veces There's que Dios dice times que ya nos abrió la puerta That God says he already y la opened the persona door, está tan and the acostumbrada person is so a estar dentro de la accustomed to cárcel, being in the acostumbrada a prison, vivir en el accustomed ambiente de to cárcel, living there, que aunque esté abierta that no se even though the salen. door is open, they don't come out. Eso es malo, hermano. That is bad, brethren. El Espíritu Santo The ya Holy vino a hacernos Spirit already libres. came to set us free. Dice a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mira, hermano, Look, el brethren, Espíritu de Dios, ¿por qué the Holy tendríamos que Spirit of andar God. Why tristes? should we be ¿Cómo sad? podemos andar How can we tristes be teniendo al sad Espíritu de having the Dios Holy que Spirit derrota? with ¿Qué es lo us? que nos entristece? Las What makes us adversidades, sad? The adversity, las opresiones the demoníacas. oppressions of the Pues devil. démonos al Let's Espíritu. give ourselves to the Spirit. Él es el que derrota. He is the one Él that es el que vino a hacer overcomes. esa He liberación. came to do that deliverance. Él vino a eso. He came for this. Y cuando oremos, And when we pray, reciba, hermano. receive, brethren. Crea. Believe. Muchos para creer Many quieren believe, ver. they Eso want no to es see. fe. That is not faith. Creer es To recibir believe is to y receive, creer and to y dar believe, gracias and como to ya say, cumplido. "Thank you", Eso like es it's already creer. done. That is believing. Eso es That creer. is believing. Nunca espere ver Never en expect ese to momento. see Puede at the pasar. moment. It could Pero el hecho happen. que, But que, the fact que, that- que se ore y no pasó that they físicamente prayed lo and que it usted physically esperaba, happened eso no quiere decir que Dios right falló, there, hermano. It doesn't mean that God failed. Su fe está siendo Your probada. faith is being tested. La persona debe mantenerse The person needs to creyendo, a ordenar a los maintain themselves afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, Brethren, cuando el Espíritu Santo opera when the Spirit comes plenamente en una vida, fully, le sucede el verso 3. verse 3 happens. Tiene que pasar. It has to happen. Debe pasar. It has to happen. Pero para que pase uno tiene que But for it to estar happen, dado al Señor y We need entregarse to al give Señor. ourselves to the Lord. Y cuando están ahí, when esas it's vidas, there, ellos se vuelven edificadores. Dice, reedificarán las ruinas antiguas. Ahí el Espíritu Santo empieza a arreglar nuestras That's vidas. where the Holy Spirit begins to fix our lives. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mira cuántos maldiciones ancestrales vienen arrastrándose a través de las genes. From the ancestors come Por el in Espíritu se genes. pueden cortar By todas the esas cosas, Spirit, they hermano. can all be cut. No hay forma más que con There's Él. no way but only Se through the restaura Spirit, toda esa cosa, and hermano. all that is restored. Y sigue diciendo, hermano. Pero eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer a través de la vida de Jesús. This ¿Qué is quiero what the decir Holy con Spirit esto, hermano? came Lo to que do quiero through decir es que Jesus. si Jesús estuvo, If Jesus was, o el Espíritu Santo estuvo operando en the Jesús Holy en Spirit todo tiempo de su operating vida, in en su Jesus cuerpo, in all the time of Jesus' ¿cuánto life, más how much nosotros more us? le necesitamos? We need him. No debemos We should o no not. debiéramos We shouldn't
sacar al Espíritu Santo de todo lo que Take out the hacemos. Holy Spirit of everything we do. Ahora, Now, voy a volverme a los dones. we'll come back to the Solo gifts. quise hacer eso para poder entender que es una necesidad del Espíritu Santo. I wanted us to see that so we understand that El the Holy Espíritu Spirit is a Santo need. es el que derrota al The diablo. Holy Spirit is No the one that usted, overcomes hermano the mío. devil, not you, Es el brother. Espíritu It de is the Dios. Holy Spirit of God. Él es el que levanta bandera. Cuando el enemigo viene como un río y quiere arrasar, When the como un enemy comes tornado, and tries to destroy us like a tornado, háblale al Espíritu talk to the Holy Spirit en vez de tener miedo. instead of being afraid. Espíritu Santo, Holy Spirit, levante bandera. lift me up. Y ahí se pone el Espíritu. And the ¡Oh, Holy hermano! Spirit comes. Y choca contra el Espíritu Santo el And the diablo y se devil va goes huyendo against the por Holy 7 Spirit, caminos. and then he flees Hermano, es 7 cierto lo que estoy ways. diciendo. It's true what I'm saying. Aunque no lo entienda en su Even though you mente, don't así understand es. it in your mind. El Espíritu Santo se The pone Holy delante Spirit comes before you, y el diablo and rebota. the devil leaves. Cuando te ve como que no estás protegido, When he sees you cuando la like you're gente not no invoca, no protected, está en when una relación people fuerte don't con el call on Espíritu, Jesus por or eso the Holy sufren Spirit, consecuencias. this is why they suffer Pero cuando la consequences. persona entiende y But el when the Espíritu person Santo está understands and the Holy Spirit ahí, is for hermano, them, los demonios the huyen, demons leave, huyen. they flee. Ok, ahora, el Espíritu de Dios, The Holy hermano, Spirit of God, brethren, es el que vino a is the one revelar that came to reveal todas las cosas all the things que nosotros pudiéramos tener que that we están could mal have en nosotros. and that is wrong Él in vino para us. hacernos He libres. came to set us Si hay free. algo en su vida If o en mi there's vida, something in ¿qué your tenemos life, que hacer? what must we do? Pedirle, Señor, Ask him, revéleme, Lord, reveal to me, muéstreme show qué to es me y cómo what it liberarme is de and esto. how to be set ¿Qué free. tengo que hacer? What do I have Hermano, to do? pregúntele, es una Let's ask persona, him. el He's a Espíritu de person, Dios. the Holy Spirit. Háblele audible. Speak to him audibly. Dígale de Tell verdad, him truly. Señor, esto, dígale, no tenga miedo. Don't be afraid. Él no se ofende que le He ponga doesn't sus, get sus offended pensamientos that you delante. express your thoughts before him. Él quiere que usted lo He haga, wants you to do porque it. Él quiere mostrarse He a su wants to persona. show himself to Si usted you. no pide, If no you puede don't recibir. ask, you cannot Y si no receive. puede recibir, usted If you cree que cannot Jesús no, receive, que el Espíritu Santo no es real. then you think the Holy Spirit is Hable. not real. Speak to him. Háblele. Speak to him. Él vive en usted. He lives in you. Él vive en nosotros. He lives in us. Hable con Él. Speak to him. Imagínese, el invitado está en nuestra casa y no platicamos con The Él. guest is in our house and we don't talk to him. No está bien. It's not good. Tenemos que atenderlo. We need to Muy bien. attend to him. También el Señor dice en Zacarías, ¿verdad? Lord Que no es also con says in ejército ni con Zechariah, espada, sino con su espíritu. Así que, hermanos amados, Therefore, brethren, el Espíritu Santo the es Holy una Spirit maravilla. is a marvelous one. La semana anterior hablamos del Last espíritu, week we del spoke don de sabiduría, of the gift of y hoy wisdom. queremos hablar Today el don de la we'll palabra de discuss ciencia, The gift o también le llaman palabra de conocimiento. of knowledge. ¿Qué es este don? ¿O ¿Cómo se What is manifiesta this este don? gift and how it's ¿Qué es lo que manifested? hace? What does it do? El Espíritu The revela Holy Spirit reveals los sucesos the successes, pasados past, o presentes present, que la vida puede estar pasando, That the que le life puede can estar go through. aconteciendo. that is happening to Cosas them. del pasado, del presente, Things y from que the la past, persona present, no sabe that the person por qué lo doesn't tiene know ni cómo why they have liberarse. it, nor how to be set free. ¿Quién le va a ayudar? Who is going to help El them? Espíritu The Santo. Holy Spirit. ¿Con qué? Con la palabra With de what? With the word ciencia, of revelación knowledge, del pasado revelation y del of the presente. past, ¿Por qué estoy present. así? ¿Por qué Why am aquí? I like El this? Espíritu, el don de And the gift ciencia lo trae a la Of luz. knowledge brings Y it cuando eso pasa, to light. And when nos this happens, hace it sets libres. us free. Hermano, qué hermoso. Brethren, how beautiful. Una libertad no exterior de It's ir y a venir a, a los not lugares que exterior, queremos. coming Es una and going. libertad de It's a adentro, deliverance inside. donde al fin ya no estás Finally, oprimido, ya no you're estás not ay, como oppressed. apretado, ya no estás como angustiado, You don't preocupado. have anguish. Eso no es libertad. That is not freedom. La persona preocupada no está en The libertad, person that is worried is not in porque no freedom está pleno el Espíritu. because the Spirit Porque is donde está not el Espíritu, full. ¿qué hay? Where the Spirit Libertad. is, there is freedom. Él vino a hacernos He libres. came to set us free. Tenemos que depender de We Él, have to pedirle al depend on Señor him to ask que nos him revele estas to cosas. reveal to us Muy bien, these hermanos things. míos. En este don, hermanos, In this gift, brethren,
se puede manifestar It can be manifested igual que la palabra de sabiduría, same as the word of wisdom, a través de visiones. through visions. Audible le puede hablar el Señor, Audibly, the Lord can speak to en you. visiones Visions, o en sueños. dreams. El Señor lo puede hacer. The Lord can do El Señor it. lo hace. The Lord does it. Generalmente así procede. Hermanos míos, Brethren, quisiera que veamos un ejemplo I would like us to see an example de este don. of this gift. Si va conmigo a Hechos capítulo 4 y el Please verso come to 32. Acts 4:32. Hechos Acts 4 4:32 del 32 al 37. to 37. Dice la palabra del Señor así. Y dice, todas las cosas en común. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los discípulos en el principio allá. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido, Bernabé quiere decir hijo de consolación. Él era un levita, natural de Chipre, un levita. ¿Quién era un levita? Era un sacerdote, He was a priest. pero que no entraba al lugar santísimo. Didn't enter the Él recibía los Holy of sacrificios, Holies. He hacía received the sacrificios en el sacrifices. altar, Did sacrifices cosas on ahí the en el altar. tabernáculo, o cargaban también And cuando carried transportaban el tabernáculo. Eso when they eran los transported the levitas. tabernacle. Entonces, este hombre era un levita, This man was the Levite, pero tenía el corazón but he had a bien heart de Dios. that was right Entonces with el God. hombre dice que vendió una propiedad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora observe, en el Observe. capítulo 5, Chapter vea 5. lo que va a acontecer. Look what happens. Vamos a ver el don We're going to see the de gift ciencia. of knowledge. El don de, todos los dones, hermano, All the gifts son necesarios en el evangelismo allá necessary afuera, pero también dentro de la iglesia. Evangelism, but also in the church. Porque los dones del Espíritu Because the gifts of es the para Spirit sanar a la is to iglesia, heal the para que church, no se corrompa. So it's not corrupted. El verso 1, 5:1, Verse pero 1, cierto hombre 5:1. llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Sustraer es quitar parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué lo haría? Tal vez porque vio que Bernabé fue alabado por la obra que hizo, pero él lo hizo sinceramente, sin maldad, sin maldad. But he did it with a Yo clean pienso heart. que esta gente, al I ver think these people, lo que dijeron when they de saw what de they Bernabé, said about él quiso Bernabé, hacer eso y lo hizo. He wanted to do Entonces it too. vea el verso Verse 3. Y dijo 3. Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El verso 4. Reteniéndola quiere decir, si la tienes tú, si no la vendes, pues es tuya. ¿Quién te la pidió? ¿Quién te mandó que tenías que venderla? Who asked you to sell it? Tú quisiste You venderla wanted to sell it. y ya una vez And vendida, once sold, ¿quién te pidió el dinero? who asked you for the money? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Cómo es ese don de ciencia? How is this gift of knowledge? El Espíritu The Santo Holy descubrió Spirit uncovered
la the motivación motivation de Ananías of Ananias y lo trajo a la luz. and brought it to light. Era un acto del It pasado, was an act of the se lo past, trajo a su brought presente it to the y le dijeron, present, no has mentido a los and hombres sino a said, you Dios. did not lie to men, but to God. Es salud, It is health. es salud, It is hermanos. health, brethren. Uno puede decir, es que Dios es malo. We might say, oh, this Dios is no bad. es malo. God is not bad. Dios es bueno. God is good. Nos viene a liberar He comes to deliver de us tanto mala from conducta, all the bad conduct we have, de tanto escondrijo. from so many hidden things. Porque somos templo, no, Because we're temple. no sepulcros. Not Es coffins. necesario que fluyan los It's dones, hermano. necessary that the gifts flow. Por eso hay falta de respeto. This is why there's lack of respect. Por eso hay falta de reverencia, This is porque why no there's no lack of fluyen los reverence, dones. because the gifts are not Cuando flowing. fluyan, When they nos flow, vamos a enderezar we're going mejor. to strengthen up. Vamos a estar mejor. We're going to be better. Todos. All of us. Enseguida dice en el verso 5-7, dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Mira, hermano, sepultaron al hombre Look, brethren, y they no había took the Facebook. men. No se dio cuenta la mujer There que was su no marido ya estaba Facebook, sepultado, so the hermano. woman didn't notice. No le avisaron. They didn't tell her. Ella venía feliz She allí was para so happy. y trajo, mira, And she said, look, no sabía. she did not know. Híjole, hermano, Oh, qué Lord. tremendo. Y le dijo, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿acaso Pedro conocía a su mujer, Did hermano? Peter even know his wife? Híjole. Pero el Espíritu The Santo sí. Holy Spirit did. Dime, ¿vendisteis Tell en me. tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mire, hermano, a veces Look, una brethren, persona es el que hace el sometimes pecado, a ¿verdad? person does the sin, Pero cuando uno oye but when we y hear no reprueba and we eso, don't se hace partícipe de ese disapprove, acto. we become part of that action. Y la mujer no reprobó el And the acto de su woman marido. did not reprove it. Y se repartieron la parte para que And they los dos shared tuvieran it buena so that influencia they con could los have apóstoles good que influence seguramente with the pensaron. apostles. Y entonces dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermano, Brethren, es salud. this is health. ¿No te parece que los niños, los jovencitos estarían bien Isn't it respetuosos so that the children would be very respectful cuando el Espíritu empiece a when the ser Holy Spirit así? begins to do this? Pero es para bien, It's for good, para que estemos realmente bien so that we are truly well, y que no aparentemos ser and that lo we que don't no somos. appear to be. Entonces, hermano amado, dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Espíritu Santo es The Holy Spirit muy bueno, muy It's noble, so good, so kind, pero no lo ofendamos. but let's not offend him. El Espíritu Santo se les volvió The enemigo Holy al pueblo de Spirit Israel. became an enemy to the people of Israel. No permitas que se haga tu Don't enemigo. allow him to become your enemy. Cuando el Espíritu Santo se When vuelve the Holy enemigo de Spirit alguien, becomes enemy of someone, está derrotado, hermano. they are already defeated. No, el pueblo de Israel sufrió las The people consecuencias of de haber Israel rechazado. suffered the consequences for rejecting him. Esta gente se This people quedó ahí por stayed resistir al there for Espíritu. resisting the Holy Spirit. Nunca le hables mentiras al Never Espíritu. say lies to the Holy Spirit. Dile la verdad. Tell him the truth. Señor, mentí, Lord, I lied. lo que sea, Whatever it was. pero no le traigas But mentiras. don't tell him lies. Háblale la verdad. Tell him the truth. Y Él lo que quiere es bendecirnos. And what he wants to do Ese es is su to corazón, bless us. quiere It's his bendecirnos, esa es la heart. palabra. He wants to bless Así que, hermanos us. míos, así funciona el don de la This is palabra how the de gift ciencia. of Voy a narrarle knowledge otro ejemplo functions. rápido en Another 1 example, Samuel, 1 cuando Dios Samuel, llama a When God calls Saúl para que sea el Saul rey. to be king, No lo voy a leer, pero dice esto.
It says, cuando al papá de Saúl se le when the perdieron unas father asnas, saw, y el donkeys papá were lo lost, mandó a Saúl a and he buscar sent Saul las to look asnas. for the Y fueron por donkeys. todo las regiones de They de went otras tribus y no to hallaron all las the asnas. tribes and they couldn't find them. Y al final estaban In the cerca donde end, estaba el profeta They went Samuel. close to where the prophet Y Samuel was. el siervo de Saúl Saul's dijo, servant vayamos aquí said, está el profeta. "Let's go, here's the Y prophet." dijo, ¿pero qué le vamos a He llevar? said, Dijo, "But yo what traigo will we take?" un cuarto de ciclo de plata y se lo He damos. said, "I have this Porque le silver," daban algo al because they profeta. would give the prophet something. Y entonces dice, y él lo que él declara siempre sucede. What he declares Y always fueron. happens. They went. Y cuando fueron, When they went, Dios God ya le había hablado had a already Samuel spoken to Samuel. que le habló el Señor un día antes, He told him one day mañana a before esta hora, tomorrow porque at iba a this presentar un time, sacrificio because con he los was going to ancianos de ese present a pueblo. sacrifice. Le dijo al cocinero, prepara esta He told them, parte "Prepare this y part ponla aparte, and especial. separate it special." Dios permitió que las God asnas se permitted perdieran, que no the las donkeys to be encontraran. lost, Se for him tardaron not como to 3 find días, them. hermano, para cuando Saul llegaron took like ahí. 3 days to Y get cuando there. llegan ahí, When ¿está el they get profeta? there, Preguntan ellos. Dijo, sí, está ahí, va a "Is subir the al lugar prophet alto. there?" Yes. Y fueron, They y went. cuando llega con When Samuel, he comes to Samuel, ¿conoce al profeta? ¿Está aquí? Dijo, "Is yo the soy. prophet here?" He said, "It's Sube me. conmigo. Come with me." Dios ya le había dicho, God had already told him, mañana "Tomorrow, a esta hora at this time, voy a traer I will bring al que va a ser el rey de the mi one that pueblo. will be king of Israel." Hermano, Brethren, Dios es omnisciente. God is omniscient. Lo sabe He todo knows completamente. everything. Y hace y crea las And he circunstancias creates the circumstances como las habla. as he speaks. Él crea con su He palabra las creates with his words circunstancias. the circumstances. Con su palabra With his crea word, las he creates the circunstancias. circumstances. Y usted y yo igual. And you and I the same. Con sus palabras With your crean words, sus we create our circunstancias. circumstances. A veces Sometimes no creemos, we don't believe, pero la palabra but nunca the falla. word never Esa es la fails. verdad. It is the truth. Con las palabras With the creamos words, nuestras We create our circunstancias. circumstances. Eso es una verdad, hermanos. This is true, brethren. Lo quiera o no entender. Whether you Esa es la understand it or verdad not, it is the de truth Dios. of God. Y entonces, hermano, le dice, sube allá arriba He tells him to go up al sacrificio, to the sacrifice. sienta a Saúl a la mesa, a la He cabeza de la sits Saul mesa, at the head of the y le table dice, esto and says, fue preparado "This para was ti. prepared for you. Lo mejor, lo The más best. sublime de Israel The best of Israel es para ti. is for you. Lo más codiciable What most people es want para ti, para la casa de tu is for padre. you and for your household." Y él dijo, And he said, ¿y quién soy yo? "Who am I? ¿Quién es mi familia? Who is my family? Soy la familia más pequeña. I'm the smallest de Israel. family in Israel. No es algo especial It's nosotros not anything para que special esto me pase. for this to happen, Pero Dios quiso que but fuera God él. wanted it to be so. Porque el pueblo lo Because quiso the así. people wanted it so. El pueblo quería un The hombre people wanted que a fuera man fuerte en that su was exterior. strong exterior. Y él era el más alto de And he todo was the Israel. tallest of all Israel. La gente se va People go por la vista by sight. y piensa que And por they think grandes, that because fuertes. they're big, they're strong. La fuerza no The está en el strength cuerpo. is not in the body. La fuerza está en el The espíritu. strength is in the spirit. En el espíritu It's está in la the fuerza, spirit, the strength, no en el cuerpo. not in the body. Y entonces, hermano, And then, el brethren, hombre come y al the día man siguiente se eats. tiene que ir The y, next day he has to y leave. Dios le dice The a Lord este tells hombre, him. eso sí quiero que lo leamos. Let's Vaya read it. conmigo a 1 de Samuel, First por favor, Samuel, please. del el capítulo 10, Chapter 10, 10:1. verse 1. Vea cómo el Señor le describe a este hombre. Es una maravilla el espíritu, hermanos. Es una maravilla. 1 Samuel capítulo 1 10 Samuel 10, y el verso 1. verse 1. Dice así:
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ya lo estaba despidiendo al día siguiente, después de que comieron. Y mira, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te... Oiga cómo les empieza a decir. Esta es palabra de... Sí, mira cómo le dice. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Mira, hermano, Look, brethren. ¿cómo Samuel sabe? How does Samuel know? ¿Cómo? How? ¿Cómo puedes saber How que can he allá, know a that distancia over de there, in 20, the 100 distance, kilómetros, 20, va a encontrar 2 100 hombres kilometers, he's gonna find junto a 2 la men tumba de Raquel? ¿Cómo lo close to the sabe? tomb? Es revelación. It is revelation. Él está viendo He's eso. seeing this. Cuando está abriendo su boca, él está viendo When he's eso. opening his mouth, he's seeing Y it. dice, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habíais ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Mira, le está diciendo, He's telling him, va a encontrar 2 hombres you're gonna find y luego 2 lo men, que le van a and then decir, what they're gonna ¿quién tell lo him. sabe? Who knows this? Es Dios, It hermanos is God, amados. brethren. Es Dios. It is God. Y luego, hermano, dice And then, el 3. 3, Y luego que de allí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. 3 hombres 3 men subiendo. going up, Le está describiendo Is todo describing lo que le va a pasar ahí. everything that will happen. Y luego dice, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Es la unción. Is the anointing. Cuando el Espíritu está sobre, es la When the Holy unción Spirit is over, para it's the hacer la función anointing que Dios le mandó a to do hacer. the function that the Entonces Lord dice, sent him to y do. luego dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mira, hermano, qué hermosos son How los dones. beautiful the Es gifts are. maravilloso. It's marvelous. ¿Cómo puede este hombre estar How viendo can this man cosas see things y que se cumplen and tal they're como está fulfilled dicho, just as he al said, pie de la letra, hermano? just like that? ¿No es maravilloso andar Isn't con it el marvelous Espíritu, to hermano? walk with the Spirit? Es gloria, hermano, It's es mucha glory, gloria. brethren, much glory. Empezar a hablar y Y el Espíritu revelando y hablando, creando, hermano. Y luego dice el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hermanos amados, Brethren, son dones it is preciosos. precious Yo le gifts. animo que los I anhele. encourage you to desire them. Dice la palabra en The 1 word Corintios says, 1 12:1. Corinthians 12:1, Amados, no quiero Beloved, I que don't want you ignoren to acerca de ignore los dones regarding espirituales. the spiritual gifts. La gente que no conoce The a Dios, people that ellos don't know ignoran God, they esto. ignore this. Pero nosotros no we los should debemos ignorar, not ignore porque it, son para because they're for nosotros, us. son para bien del cuerpo de They're la for our iglesia. good, for the church. Debe usted anhelar los You dones, need debe to usted desire desear los them, dones. you need to want Y cuando them. los tenga, debe And when you have them, ministrarlos. you need to minister them.
No quedarse. Usted tiene, si usted cree algo, o sea, el don que tiene, compártalo, ejercítelo, hágalo. Y eso le va a traer fluidez en la administración. Y el cuerpo de Cristo es restaurado. No podemos ser restaurados sin los dones, hermano. Los necesitamos. Todos. Así que mi hermano amado, yo le ruego en el Señor, por favor, deséelos, pídalos, dígale al Espíritu Santo. Usted ya tiene, pero que le muestre cuáles son. A veces ya les ha revelado, pero la persona no lo cultiva. ¿Cómo cultivarlo? Ejercitándolo. Pidiéndole al Espíritu Santo que le dé la oportunidad que use a la persona. Y el Señor lo hace porque ese es su deseo. Hermanos míos, eso es el don de ciencia. Hay mucho que hablar del don, de todos los dones, hermano. Pero por el tiempo no vamos a seguir ahí. Y solo quiero decirle uno más. Dice, en el caso de Natanael, ¿se acuerda, hermano? Cuando dice que Natanael era un hombre en quien no había engaño. Eso es grande, hermano. Dice que los 144,000 de Israel nunca han hablado mentiras. Híjole, hermano. Este era uno de ellos. Jesús dijo, he aquí un hombre en quien no hay engaño. Wow, hermano. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natán, Señor, ¿de dónde me conoces? Don de ciencia. Desde antes que te llamara Felipe, yo te vi cuando estabas sentado bajo la higuera, antes que él te llamara. Y mira, hermano, el don. Fue sacudido Natanael. Porque cuando Felipe llama a Natanael, hemos hallado al Mesías, el hijo Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Y dijo este hombre, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Él era fiel. Él sabía que no podía venir de Nazaret. No pudo nacer en Nazaret. Creció en Nazaret, pero nació en Belén. Por eso él no. ¿De Nazaret podrá salir algo bueno?, dijo él. Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Cuando se acercaba, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Desde antes que Felipe te llamara, yo te vi. Y él dijo, Señor, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. El don de ciencia lo restauró. Fue restaurado instantáneamente el hombre. Esto es lo que estábamos esperando. Y le dijo Jesús, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Verás los cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hermanos amados, los dones nos liberan, los dones nos restauran, nos potencian, hacen maravillas. Ame al Espíritu Santo, ame al Espíritu Santo. Le ruego, por favor, que lea los 3 capítulos de 1 Corintios 12, 13 y 14. Por favor, para que entendamos mejor las cosas y no tenemos que estar leyendo tanto. Y así podemos entender lo que estamos hablando. Vamos a orar, hermanos amados, y que Dios nos ayude.